Y bueno, con estas indicaciones dadas, adelante, licenciado, la sala es toda suya. Muchas gracias por la bienvenida, dar inicio a este importante curso de redacción de documentos administrativos en la gestión pública y privada. Soy el profesor Jesús Paiva Samamé y en esta oportunidad tengo a bien desarrollar el módulo número 1 de este diplomado. Me refiero al módulo de ortografía y redacción. Por favor, empiezo a compartir pantalla, me pueden confirmar por interno y si se escucha con claridad para poder dar inicio a la presentación. Sí, licenciado. Muchas gracias, muy amable, al Centro de Formación y Capacitación CEFOCAT, que me da la oportunidad para poder desarrollar este importante módulo en el marco del desarrollo del diplomado en redacción de documentos administrativos en la gestión pública y privada. Y para ello, en este módulo número 1, vamos a desarrollar dos importantes temáticas, amplias por cierto, y que a lo largo de las dos sesiones que tenemos programado o programadas, intentaré abarcar a profundidad todos los recursos lingüísticos, gramaticales, sintácticos, ortográficos relacionados con la redacción de documentos administrativos. También quiero comentarles que en el transcurso de esta sesión, con una duración aproximada de 2 horas, voy a permanentemente solicitarle su intervención utilizando el chat para dar sus respuestas, pero también para realizar las consultas o preguntas siempre que estuvieran relacionadas con la temática que venimos a desarrollar. De igual manera, sabemos que este curso se está transmitiendo a través del fanpage de Cefocat, así que también estaré atento a algunos comentarios o preguntas que tengan bien ustedes plantear por ese mismo canal. Dos sesiones tenemos o están bajo mi cargo, a través de la que vamos a trabajar. Por ejemplo, hoy, martes 16 de enero, vamos a desarrollar tres importantes tópicos. Por un lado, hablaremos de aquellas pautas formales, básicas, esenciales, claves para redactar documentos administrativos eh, eficaces y efectivos. También el día de hoy vamos a explorar en algunas de las herramientas que considero medulares para la redacción de documentos oficiales, tanto vinculados a la parte de la ortografía, así como de la gramática. Y cerraremos esta primera sesión abordando aquellas formalidades que le dan sustento, no solamente de contenidos, sino también de forma a los documentos que a diario tenemos nosotros por nuestra labor y función que redactar. La próxima sesión, como ha sido anunciada el martes de la próxima semana, nos corresponde desarrollar un segundo bloque con los tópicos de reglas de acentuación general, según lo estipulado por la normativa de la Real Academia Española. También se abordarán las estructuras textuales que cada documento, según su propósito o función, exige. Y también pondremos especial énfasis en lo que es considerado para unos un documento y para otros un canal o medio de comunicación organizacional. Me refiero al uso profesional del correo electrónico. Entonces, este es el temario que vamos a trabajar en esta y en una próxima sesión. Bien, dicho ello, en esta primera parte hablaremos sobre las pautas formales para la elaboración de documentos administrativos. Es importante señalar que todo lo que se va a mencionar en esta primera parte, si bien está relacionada con la comunicación escrita formal, porque cuando uno redacta un documento, lo que hace es escribir o producir o confeccionar un documento que debe seguir ciertos lineamientos, ciertas pautas. Entonces, para abordar las pautas, me gustaría comentarles cuáles son estas y de qué manera se evidencian en los documentos. Por ejemplo, escribir un documento administrativo, indistintamente si es un oficio, una carta, un memorando, ¿qué más tenemos? Resoluciones, informes.
Todos estos documentos debemos siempre procurar asegurar estas claves que yo diría son indispensables, que como las estructuras de los edificios son los pilares que sostienen el contenido y la forma del documento. Hablemos de la concisión. Quiero por favor que vayan ustedes al chat. Cuando ustedes escuchan la palabra concisión, repito, vayan al chat. Cuando ustedes escuchan la palabra concisión, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Con qué palabras puede asociar esta de concisión? Sinónimo de qué será? Brevedad. Gracias, Fran. ¿Qué más? Otras. Ser puntual, concreto, preciso. Listo. Concisión como sinónimo de precisión, escueto, reducción, precisión. Genial. Breve, específico, brevedad. Muy bien, todas las palabras que ustedes han mencionado se relacionan con el concepto de concisión, es decir, comunicar las ideas de una manera escueta, breve, precisa. No por ello descuidar el mensaje, es decir, asegurar que el contenido pueda ser fácilmente comprendido por el lector. Otra de las claves o pautas a tomar en cuenta tiene que ver con la claridad. Sucinto por acá, me gustó esta palabra y exacto. Ahora hablemos de la claridad. Sucinto. Para ustedes, ¿qué significa la palabra sucinto? Perdón, claridad, me quedé con sucinto. Claridad, cordialidad. Geraldine dice entendible. Natalie nos dice positivismo. Yasmín nos habla de facilidad. ¿Ah? Entendible y comprensible. Nos vamos a quedar con la idea de que claridad es que el mensaje debe ser entendido por aquel lector que va a gestionar este documento, que lo va a recepcionar, que lo va a tramitar y que va a dar respuesta seguramente. La claridad tiene que ver con el uso del vocabulario, el repertorio, el uso de los términos, del acervo también se le llama. Ahí aporto una palabra más, seguramente algunos han escuchado hablar de acervo, el acervo lingüístico, que es como una especie así como de un conjunto de un acervo lingüístico. Ahí faltó las diéresis, pero como estoy escribiendo con alta o mayúscula, no salió. Acervo lingüístico. Y la claridad está relacionada con el manejo del vocabulario y como tal, dependiendo del tipo de interlocutor al que me voy a dirigir, entonces debo considerar esta pauta. Tercera pauta, coherencia. Coherencia. Esta tercera palabra está relacionada con la coherencia. Coherencia. Lo opuesto a coherencia, ¿qué es? Lógico. Lo opuesto a coherencia sería incoherente, es decir, que lo que yo comunico no responde a una lógica a la hora de organizar la idea que se forma a través de las palabras. Nos habla de algo razonable, habla de algo lógico. Muy bien, eso es coherencia. Lo opuesto es la incoherencia. Siguiente, cortesía. Que tenga hilación. Muy bien, buen aporte, Juan Castillo. Que se entienda o comprenda. Claro, eso va con la coherencia y la claridad. La cortesía. Si hay un rasgo que diferencia a la redacción administrativa de otras formas de redacción, por ejemplo, hay redacción académica o científica, hay una redacción profesional según el rubro en el que la persona se desenvuelva, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay una redacción jurídica, que es la que abrazan y desarrollan los abogados. Entonces, hay un rasgo que diferencia a la práctica de la redacción administrativa de otras formas o prácticas de redacción. ¿Cuál es este principio o esta pauta? La cortesía. ¿Qué significa?
un trato con un tono respetuoso, amable, cordial, afectuoso en gran medida. Entonces, allí hay unas características que debemos nosotros considerar. 3, 4, y por último, correcta. Nuestra escritura, nuestra redacción del documento, debemos procurar debemos evitar incurrir en errores. Esto gracias al uso de la tecnología, de los software, como el uso del Word, que es lo más convencional, o de alguna otra herramienta. Prácticamente podríamos decir que incurrir en errores ortográficos con la avanzada tecnología que tenemos es prácticamente, no es que sea imposible, pero las posibilidades de redactar cada vez mejor ortográficamente hablando aumenta, se incrementa. Hablar de la correcta escritura supone, por ejemplo, saber emplear los signos de puntuación, que lo vamos a ver también el día de hoy. Aplicar adecuadamente las reglas generales de acentuación, según Ray, que vamos a ver en la próxima sesión. Revisar los casos especiales de tildación, dado que en ocasiones, por muy desarrollado que sea el software, no siempre advierte cuándo debemos aplicar, por ejemplo, la tildación sobre los monosílabos. Rara vez diferencia el aún con tilde y sin tilde. También debemos saber emplear el uso de las grafías, así como de las mayúsculas y las minúsculas. Como pueden darse cuenta, hay un conjunto de rasgos que ahora les llamamos pautas. Ahora, presta atención al siguiente texto que quiero que visualices. 0 errores, nos dice por acá. Claro, no somos perfectos, pero sí nos esforzamos, siempre intentemos esforzarnos por escribir utilizando con propiedad los recursos de la comunicación escrita. Presten atención. Les estoy mostrando el titular de una noticia periodística que encontré en un diario de circulación nacional. A ver, el titular nos dice: hayan alimentos para escolares vencidos. Por aquí ustedes pueden observar el nombre del referido diario de circulación nacional. Por este otro lado apreciamos el titular de la noticia y luego viene ya el contenido mismo de la noticia. Pero me quedo con el titular. ¿Aprecian ustedes alguna falencia, debilidad en la redacción de este titular de noticia? Que dice: hayan alimentos para escolares vencidos. Entonces ahora me gustaría preguntarles, ¿cuál es la falencia que se puede advertir en este titular? Nos dice Derek: se refleja incoherencia, profesor. Correcto. Estamos de acuerdo en eso de la coherencia, pero también se estaría atentando, entre comillas atentando, iría en contra de la claridad del mensaje. Por ejemplo, entre las respuestas que estoy observando, que ustedes están al otro lado de la pantalla, muchos están advirtiendo la frase: ¿existen escolares vencidos? No hay coherencia, nos dicen por acá. Cierta ambigüedad se aprecia, profesor, o sea, poca claridad. Cristian nos dice: ¿los alimentos o los escolares son vencidos? Muy buena pregunta. Faltó uso de signos de puntuación. El título no está claro. Probablemente le faltó una coma. En realidad, lo que se está reflejando en todo este titular es un vicio idiomático. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, en ocasiones, por desconocimiento o manejo de lo que significa emplear el idioma castellano de manera formal, cuando no conocemos bien las reglas del juego, la normativa y la disposición, podríamos incurrir en ciertos vicios idiomáticos. Por ejemplo, ¿cuál es el vicio idiomático que estaría presente en este titular? Se le llama anfibología. ¿Cómo? Anfibología. Profesor, pero eso de nombre es un poco raro. Bueno, no lo asigno yo, sino que la teoría, según la RAE,
da a conocer con el nombre de anfibología. También se le llama ambigüedad, es decir, una especie de falta de claridad en el mensaje. Lo más probable, como lo está señalando por acá un participante, es hayan alimentos vencidos para escolares. Sí, hayan alimentos vencidos para escolares. Porque la lógica nos indica que el alimento que se entrega a través de este programa sean productos que tienen una fecha de caducidad. Como tal, faltó ordenar esa información. Esto es lo que debemos, a como dé lugar, procurar evitar incurrir. Y esto nos pasa a todos. No estamos indicando que de buenas a primeras nuestra redacción va a ser pulcra y sin errores. Sin embargo, en ese esfuerzo continuo, que se alimenta de la lectura, que se alimenta de revisar otros documentos administrativos, debemos esforzarnos por hacerlo cada vez mejor. Hablamos entonces de las pautas básicas, indicando las anteriores, que luego quiero avanzar con ustedes con un video. No se olviden, concisión, claridad, coherencia, cortesía y correcto. Son claves para poder producir o elaborar documentos administrativos de manera eficaz. Dicho esto, vamos avanzando. El adjetivo vencidos tiene una ubicación errada, claro que sí. Justamente se evidenció con el titular que aparece en este documento. Ahora me apoyo en un segundo mensaje. No se olviden que el módulo 1, ortografía y redacción, permanentemente se les va a hacer consultas a ustedes con la intención de que no solo observen, sino también reparen o reflexionen en las maneras en las que a veces producimos los mensajes en la comunicación escrita. Y ojo que todos los ejemplos que yo voy a mostrar en las dos sesiones, siempre los tomo sobre la base de las evidencias reales, es decir, son publicaciones por lo general de las entidades públicas, como la que aparece en este momento con un mensaje que nos está recordando, no sé si ustedes, a propósito del rebrote de la COVID-19, el famoso protocolo que aprendimos allá por el año 2020, casi de memoria. Pero más allá de recordarnos el protocolo, a nivel de la escritura, ¿qué falencias, qué oportunidades de mejora advierten en este mensaje? Cubre nariz, boca y barbilla. Estoy leyendo. Se comió la coma. Ah, muy bien, Raúl, gracias. Se omitió el uso de la coma, nos dice Geraldine. Gracias, Raúl. La coma. Muy bien. Básicamente, la mayoría nos está indicando que una falencia es el uso de la coma. Estoy de acuerdo. Pero todavía faltan dos más. ¿Qué más? La coma es imprescindible. Debe ir entre nariz y boca porque es el uso de una coma enumerativa. Elías, gracias, nos dice, ojo con la mayúscula al inicio, porque se trata de una oración y el principio básico en redacción es se escribe con mayúscula al inicio de una oración, no así de una frase o enunciado. ¿Qué más nos dice? Uso de mayúsculas. Bueno, es un recurso el uso de la mayúscula, no lo justifico, pero en este caso sí aplicaría. Y también faltaría el punto. El punto. ¿Por qué? Porque es una oración, no es una frase. Entonces faltó una mayúscula en cubre, faltó una coma para diferenciar términos análogos y faltó el punto final, que es una característica que convierte al enunciado en una oración. Muchas gracias. ¿Ven? Ya estamos acá revisando. De igual manera, agradezco a los que están conectados a través de la plataforma del fanpage de Cefocat, a través del Facebook, quienes también están participando y saludamos muy atentamente y agradecemos su presencia. Continuamos. Hablemos ahora una de las pautas para la redacción de documentos administrativos y en general para todo lo que significa la redacción formal gira en torno, ¿qué decíamos? De la ortografía. Este módulo es de ortografía y redacción. Ahora me gustaría desmitificar, ¿sí? Desmitificar aquellas creencias que a veces en el comentario abierto, general, no siempre
no siempre considerando la información académica que nos comparte la RAE, solemos escuchar, ¿cierto? Sobre el uso de las mayúsculas. Por ejemplo, me imagino que muchos de ustedes habrán escuchado eh, el siguiente comentario. Si vas a escribir con mayúsculas, ya no le coloques las tildes. Eso no es correcto. A lo largo de la información que vengo revisando de la RAE por muchos años, consciente de que como especialista en el área de comunicación y como en el ejercicio de la docencia, nada es cierto en este aspecto. Es decir, la RAE en reiteradas oportunidades ha mencionado que aun cuando escribamos utilizando las letras mayúsculas, siempre que corresponda aplicar la tilde, lo debemos hacer. Esto de que se cree que no se debe colocar tilde a las mayúsculas probablemente obedezca a una cuestión histórica, por un lado, pero también por el uso de un instrumento, de una herramienta que permitía reproducir el conocimiento. ¿Cuál es esta? La imprenta. Imagínense ustedes al operario, al trabajador de la imprenta, intentando trabajar en la placa donde se tenía que imprimir las hojas, colocando una por una las tildes a las palabras al interior de los libros. Sería un trabajo titánico, casi imposible de realizar. Por eso es que solo se limitaba la tildación a la pasta o portada del libro. Dicho esto, ahora me gustaría entrar en detalles con relación al uso de mayúsculas y minúsculas. Muy bien, empecemos. Se escribe con letra inicial mayúscula al inicio de un enunciado, sea una oración o una frase. También se escribe con mayúscula después de un punto seguido. Cualquier duda, según lo que ustedes vayan escuchando, pueden hacérmela llegar siempre por el canal del chat. Igual los que nos están siguiendo en la transmisión a través del Facebook, de igual manera estaré atento a sus comentarios o consultas. En los documentos administrativos, en ocasiones surge la necesidad de utilizar ciertas expresiones en altas o mayúsculas. Por ejemplo, cuando ustedes culminen este módulo, y más aún cuando culminen el diplomado, van a recibir un certificado. Entonces, ciertas palabras en los documentos de constatación, como se le denomina, es válido colocar en alta o mayúscula. Como por ejemplo la sumilla, nombre con el que se le conoce a esta parte importante de la solicitud. También puedo colocar en alta o mayúscula. Sí puedo utilizar en alta o mayúscula ciertas palabras al interior de los documentos. ¿Con qué intención? De ganar visibilidad o de destacar una parte importante o un mensaje clave para el lector. No te olvides. Ahora, profesor, trabajo en una oficina y tengo la necesidad de colocar ciertos comunicados, mensajes a los usuarios del servicio que me toca gestionar según mi labor. ¿Puedo colocar ese mensaje en alta o mayúscula? Sí. Si tu intención es que sea visible, no sé, en la puerta, puede estar colocado de repente en la puerta o en la ventana o en un espacio, en un periódico mural, lugar visible para que los usuarios de esa unidad orgánica o área puedan observar, sí puedes colocar todo en mayúscula, sí puedes hacerlo, sí se justifica. Pero recuerda que si vas a utilizar todo en alto mayúscula, debes colocar tilde según corresponde. No te olvides. Otro. Exacto, pero tilde. Siguiente. ¿Alguna vez te has preguntado, no sé si ustedes al redactar un texto, si han tenido la necesidad de emplear los puntos suspensivos? ¿Alguna vez? Me imagino que sí. ¿Alguna vez hemos utilizado los puntos suspensivos? Quiero enfatizar en que los puntos suspensivos, por favor, son tres. Nada más que tres. No dos, ni cuatro, ni más. Digo esto porque a veces las personas hacen uso y abuso de los signos de puntuación. Son tres. Muy bien. Ahora lo que quiero comentarles es lo siguiente. Cuando utilizas los puntos suspensivos, ¿cómo debes continuar escribiendo después de ellos?
¿Cómo debes continuar escribiendo después de ellos? Ojo con esta información. Si lo que va antes de los 3 puntos, si lo que va antes de los 3 puntos es una oración, entonces debes continuar escribiendo colocando la primera letra en alta o mayúscula. Ejemplo, compramos globos, piñatas, luces. Es una oración. ¿Y por qué? Porque hay una acción que se traduce en el verbo. Por ende, después de los 3 puntos debes escribir con alta o mayúscula. En cambio, por el contrario, si lo que va antes de los 3 puntos no es una oración, sino una frase, entonces después de los 3 puntos continúas escribiendo con minúscula. Ejemplo, estoy pensando que el enunciado no es cabal, no es completo, no termina todavía de construirse, pero utiliza los 3 puntos, entonces debes continuar escribiendo con minúscula. Ojo con ese detalle, que es de tipo ortográfico. Cuando diriges un documento, siempre vas a construir un vocativo. Por ejemplo, estimado cliente, estimado usuario, señor González, estimada directora, 2 puntos. Siempre que utilices los 2 puntos, por favor, debes escribir en el siguiente renglón o línea, iniciando con mayúscula. Porque si tú quieres escribir a continuación de los 2 puntos, ahí no se escribiría con alta o mayúscula. Voy a remitirme a un ejemplo aprovechando el espacio acá. Si tú dices, por ejemplo, no sé, estimado Carlos, te informo que mañana recibiremos a la comisión, por ejemplo, ¿no? Evaluadora del examen de admisión, supongamos, de nuestra universidad. Si usted escribe a continuación de los 2 puntos, usted escribe a continuación de los 2 puntos, ahí no tendría que ir con mayúscula, salvo que excepcionalmente se tratase de una palabra sustantiva propia, por ejemplo, el nombre de una persona, de un lugar, de una ciudad, etc. ¿Ya? O salvo que lo que va a colocar lo anote con comilla porque ha sido tomado de un texto tipo una referencia, una cita textual. Ojo con eso. Lo que trato de decirte es que después de los 2 puntos siempre se debe escribir con minúscula, salvo excepción, como vamos a ver más adelante. Atentos, atentos, porque después les voy a plantear un pequeño ejercicio en línea para que ustedes puedan resolver para ver cuán atentos están a la información. Siguiente. Después de los 2 puntos, en este caso, puedes escribir con mayúscula. Sí, pero ¿qué debe pasar? Debes colocar ese enunciado entre comillas. ¿Por qué? Porque tú no eres el autor. Lo has tomado de otro documento de lo que alguien ha señalado. Muy bien, ojo con este detalle que es muy fino, pero a la vez muy interesante. Cuando al redactar un documento construyes una pregunta, ¿cómo debes continuar escribiendo? Si es tu deseo continuar escribiendo. Si es tu intención continuar escribiendo, tienes 2 caminos. Uno, puedes continuar escribiendo con alta o mayúscula la primera letra. Camino 2, puedes continuar escribiendo con minúscula, pero si quieres escribir con minúscula, no te olvides colocar una coma después del signo de cierre. Si no le colocas la coma, entonces debes continuar escribiendo con alta o mayúscula la primera letra. Pequeños detalles, un poco finos, pero importante para todos aquellos interesados en mejorar y seguir aprendiendo en el terreno de la ortografía. ¿Sí? Muy bien. Le faltó la A a la evaluadora. Gracias, están muy atentos. Continuamos. Se escriben con alta o mayúscula los nombres propios de personas, animales, cosas singularizadas, etcétera. También se escriben con mayúscula los nombres de las galaxias, constelaciones, estrellas, planetas, satélites y de igual manera con mayúscula los sustantivos y adjetivos que forman parte de documentos oficiales. ¿Cómo es esto, profesor, de nombres de los documentos oficiales?
seguramente que en reiteradas oportunidades tú debes hacer alusión a documento, ¿no? Por ejemplo, dices, de acuerdo con la resolución, no sé, ministerial, número, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Muy bien. Lo que está indicándonos este último punto es que cada vez que usted alude a un documento, los sustantivos y adjetivos que componen el nombre del documento deben escribirse en altas o mayúsculas. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a las mayúsculas. ¿Alguna consulta, pregunta respecto de este punto? No existen, no existen reglas, por decirlo, por el uso de las minúsculas, pero es importante también mirar la otra cara de la moneda. Imagínense que han tenido una moneda y de una cara les he dicho, miren, esto ocurre con las mayúsculas. Ahora vamos a ver la otra cara, las minúsculas. Por ejemplo, recuerda, siempre se escriben con minúscula para los documentos administrativos los nombres de días, meses y estaciones del año. Siempre. Salvo excepción, por ejemplo, cuando la primera palabra de la frase u oración, por coincidencia, sea un día, un mes o una estación del año. Se escriben con minúscula siempre las notas musicales, los nombres de las religiones, cristianismo, hinduismo, islamismo, budismo, todo ello con minúscula. Con minúscula los gentilicios. A ver, aprovechando que acá estamos reunidos más de 150 personas por el Zoom y por el Facebook, un grupo bastante numeroso también. Gentilicio se dice de aquella, bueno, para comenzar, puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo. Explica el origen de las personas o de las cosas o productos. Por ejemplo, que es originario de o que es natural de. Por favor, en este momento, escúcheme bien, ¿ah? En este momento, escribe tu gentilicio. O sea, usted de dónde es. Ahí está. Gentilicio, con minúscula. Claro, ya sé que estamos aquí reunidos de nacionalidad, somos peruanos, peruanas, pero vayamos un poco al departamento, a la provincia, ya si quieren al distrito también ya. Pucallpino, Iqueté. ¿Y saben para qué hago este ejercicio? ¿Saben para qué? Hasta es cultura general, porque muchas veces desconocemos o ignoramos cuál es el gentilicio. ¿Quién mejor que el que ha nacido en ese lugar para comunicarnos? Por ejemplo, huancabelicana, lirqueño, ¿ve? Hay cosas que desconocemos. Barranquina, limeña, santatinense, Iquitos, loretana, puneño, nautina. Y esto también nos habla de que las personas aquí congregadas pertenecen a nuestra maravillosa diversidad a nivel de las regiones y los antiguos y ya mencionados departamentos. Puneño, Cañetana, Nazqueña, de la Tierra del Calor, bueno, ahí le está añadiendo ya una aposición con el uso de la coma del mismo nombre, Cusqueño, Chancayana, ¿me dan cuenta? Caracoreña, uy, ya no, ahí sí me perdí, pero igual manera voy aprendiendo. Ya, esos son los gentilicios y se escriben con minúscula, no se olviden. También se escriben con minúscula y esto es un dolor de cabeza en los documentos administrativos. Los tratamientos que los empleamos en los documentos como don, usted, señor, señora, se escriben siempre con minúscula. Eh, en muchas oportunidades veo que en los documentos utilizan la palabra usted completa, pero con alto mayúscula, lo cual no, ortográficamente no sería correcto. También se escriben con minúscula los títulos. Cuando usted dice el ingeniero, el doctor, el administrador, el abogado, sí, todo eso con minúscula. Los cargos, director, gobernador, presidenta, no sé, prefecta, etcétera, etcétera. Nombres de dignidades como rey, papa, duque, presidente, ministro, con minúscula. Minúscula, ojo, salvo que sea pues la primera palabra en la parte de los datos del tratamiento, por ejemplo. Cuando yo escribo un documento y digo, por ejemplo, señora, y
Pues, o sea, vamos a suponer que esta persona sea una ingeniera, Carla Rivas Tejada, supongamos, y esta persona, por ejemplo, es la gerente general, gerenta general, supongamos, de una empresa, ¿no? Y ahí cambia, pues, ahí la figura cambió. ¿Y por qué? Porque es la primera frase del enunciado. Solo por ese caso se podría hacer la excepción. Pero si yo utilizo el cargo en medio de un enunciado y digo, ¿no? Por ejemplo, esta reunión será dirigida por la ingeniero Carla Rivas, Carla Rivas Tejada. ¿Quién es Carla Rivas Tejada? Directora, gerenta general de la empresa, por ejemplo, ¿no? Ya, en ese caso cambió porque el enunciado, o sea, la frase en este caso, que alude al cargo, va en medio del texto. Ahí cambió, ya no está encabezando como acá. ¿Se entendió? Son pequeños detalles que a la hora de redactar es importante tomar en consideración. ¿Y las abreviaturas? ¿Presidenta no existe? Sí, sí existe, estimado Elmer. Es muy sencillo. Las palabras tienen una raíz o lexema y tienen sus sufijos. Sufijos son aquellas terminaciones que nos dan detalles con relación al género, al número y a persona. Si la raíz es presidente, varón, entonces pues, también debe haber presidenta, ¿no? Es lo mismo que aplica para alcalde, alcaldesa, director, directora. O sea, es un sustantivo que puede fácilmente utilizarse según el género de la persona que ostenta en todo caso el cargo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más se escribe con minúscula? Ojo con los detalles, minúsculas. Las artes, o sea, la pintura, la música, la escultura, se escribe con minúscula. Las ciencias, por ejemplo, la física, la química, biología, los oficios, carpintero, gasfitero, se escriben con minúsculas, salvo excepción. ¿Cómo excepción? Por ejemplo, vamos a poner ejemplos, ¿no? ¿Es correcto decir gerenta? Sí, yo creo que sí, es correcto. Eh, gramaticalmente puedo hacer la variación. O sea, si yo puedo hacer la variación de director-directora, ¿por qué no puedo hacer la variación de gerente-gerenta? Si puedo decir presidente-presidenta. O sea, gramaticalmente tengo las palabras para poder utilizarlas. Voy al punto de las artes y las ciencias en los casos de excepción. Normalmente, todas estas palabras se escribirían con minúscula. La excepción sería que el nombre de las artes, de las ciencias o de los oficios formen parte del nombre de una escuela, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, facultad, en el caso de las universidades, ¿no? Facultad de Ciencias Empresariales. ¿Se entendió? ¿No? O escuela de Bellas Artes, el caso de la institución, pues, ¿no? ¿Sí? Ahí sí, pues. Ahí sí, por excepción, al tratarse del nombre de una unidad orgánica administrativamente hablando, ahí sí aplicaría en alta o mayúscula. Siempre que el nombre le corresponda a la entidad o forme parte de una unidad de la misma. ¿Ah? Hay excepciones y hay que saber manejarlas. Listo. ¿Qué más? También se escriben con minúscula los nombres de las lenguas. Por ejemplo, en el caso del Perú, reconocidas de manera oficial según la Constitución, castellano, quechua y aymara. A eso se refiere. Pueblos y etnias. Por ejemplo, en el Perú, como país multicultural, tenemos, según el Ministerio de Cultura, lenguas originarias de los pueblos autóctonos, como Chipibo, Conibo, Machiguenga, Huitoto, entre otras. Eso se escribe con minúscula. Los títulos nobiliarios, eso aplica para Europa, cuando escuchamos denominaciones como eh, conde, varón, infanta, príncipe, rey, a eso se refiere. En el caso de en inglés, lord, ¿no? Los nombres de las monedas con minúscula. Después, cuando escribes, colocas dos puntos, siempre debes escribir con minúscula, salvo excepción. Esas excepciones habría que evaluarlas.
Por ejemplo, cuando continúas utilizando un sustantivo propio o cuando utilizas comillas porque el enunciado lo has tomado de otro documento. Los puntos cardinales también con minúscula. Bora Bora, sí. Harold nos está compartiendo una interesante información que a continuación leeré. Presidenta es un término aceptado por la Real Academia Española y su uso es bastante extendido. Muchas gracias, Aquino. Listo, hasta acá con relación al uso de mayúsculas y minúsculas. Hago un alto para refrescar un poquito la sesión, ¿no? Y quisiera retarlos. ¿Ustedes son personas que les gusta asumir retos? Yo creo que sí, ¿no? Como buen inicio del 2024, estamos todavía en este mes. Para algunos puede ser el aprovechamiento, no sé, de las vacaciones, para otros ya empiezan, ya están trabajando o se encuentran en esa búsqueda laboral y nada mejor que invertir en educación, en capacitación, en actualización. Les he compartido por el chat del Zoom un enlace que los va a llevar a una página de Quizzes. Quizzes es una herramienta que me permite plantearles algunas preguntas de alternativa múltiple. Así que les voy a dar unos segunditos para que se vayan sumando a este desafío. Es una herramienta que va a permitir plantearles algunas preguntas de alternativa múltiple sobre un contenido específico. Solamente las preguntas van a estar relacionadas con uso de mayúsculas y minúsculas. Vamos a ver de todo lo que se ha comunicado, cuánto ha sido retenido y ahora con estas preguntas, para darle un poquito más de dinamismo, a ver, quiero plantearles este reto. Vamos a empezar en unos segundos mientras se siguen conectando. Ya estamos superando las 30 personas a nivel de este ejercicio. Interesante. Es libre, ¿ya? Es espontáneo, es libre. Muy bien. Se siguen registrando. Voy a dar clic en el botón iniciar. En breve, no se preocupe. Si hay dudas con relación al uso de mayúsculas o minúsculas, por favor escribir que leeré sus aportes por el chat, así como los que nos están siguiendo vía Facebook en la fanpage de CEFOCAT. Muy bien, empezamos. Ya que han ingresado cerca de 50 personas, me parece importante ya el número para dar inicio. Empezamos. Solo debes marcar una respuesta, no te olvides.
Muy bien, vamos a conocer los resultados de este cuestionario virtual relámpago. Gracias a todos los que pudieron ingresar y responder a estas preguntas sobre el uso de mayúsculas y minúsculas. Finalizamos agradeciéndoles por su participación en este ejercicio y de manera especial felicitar a Geraldine, Victoria y Edith, y quienes, según esta herramienta, han obtenido los tres primeros puntajes. Incluso en el caso de Geraldine y también Victoria, obtuvieron un 90% de acierto de las 10 preguntas que fueron planteadas. Así lo corrobora. El círculo de color verde es un acierto, de rosado o rojo falla o error, y lo que está en gris o plomo es que a veces hay dificultades en cuanto a la carga de la pregunta o el tiempo de demora de la respuesta. Muy bien, muchas gracias. Retomamos. Estuvo divertido, nos dice el participante LE, así como me hace acordar con el nombre de la marca de foco, ¿no? Aunque ese es LED con D. Muy bien, muchas gracias. Por acá también vamos a regresar. Terrible me fue. Muchas gracias, Harold. ¿No me ayudó el internet? Sí, a veces nos puede jugar una mala pasada esta herramienta. Muy bien, muchas gracias. Por aquí también tenemos una consulta. Mi nombre es Luz. Olvidé modificar el nombre. No se preocupe, aquí en interno me parece que la parte técnica nos puede apoyar para cambiar su nombre toda vez que figura como LEC, ¿cierto? Entonces allí, a ver, sí, la parte cambiar nombre, sí se puede. Luz. Se llama Luz. Listo, ya está. Gracias. Luego por acá tenemos los siguientes comentarios, pero tenemos que avanzar. Interesante dinámica. Muy bien. Muchas gracias a los que han logrado participar. Recursos que también debemos tener muy presentes para la redacción de los documentos administrativos es diferenciar, por ejemplo, el uso de, que casi pasan desapercibidos, pero en este curso quiero que aquello que pasa desapercibido realmente cobre importancia y valor, porque a veces no podemos descuidarnos en este sentido. No es lo mismo emplear una sigla que un acrónimo. Comienzo indicando que son dos recursos lingüísticos diferentes. ¿Cómo diferencio una sigla de un acrónimo, profesor? Muy sencillo. Recuerda, las siglas siempre se forman tomando la primera letra de las palabras que componen el nombre de la institución o entidad. A las pruebas me remito. ONU, formada por cada una de las letras de la Organización de las Naciones Unidas. Por ende, siempre se escribe con alto mayúsculo. Otros ejemplos: Fondo Monetario Internacional, FMI, Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMP. En cambio, el acrónimo también es un término formado por la unión de grafías, sí, pero el detalle es el siguiente, aunque minúsculo, pero es un detalle. ¿Cómo, cómo diferencio, profesor, si es un acrónimo? El acrónimo, solo la primera letra la escribes con alta mayúscula. Solo la primera, las otras no. ¿Por qué? Razón o justificación. Porque para formar el acrónimo, tú no solo tomas la primera letra, como en la sigla. Basta con que de una de las palabras tomes dos o más letras y ya estarías formando un acrónimo. No te olvides. Otros ejemplos de acronimia podría ser las carteras ministeriales como Mincetur, como RENIEC, que me están escribiendo por acá. Se le va el audio. ¿Me escuchan bien? Hay un comentario de un participante. ¿Me confirman, por favor? Aquí indica que estoy con la conexión adecuada, pero puede ser que esté fallando. A ver, vamos a escuchar. Sí se escucha, conforme. Muchas gracias. En todo caso, nos puede pasar a cualquiera. Revisemos nuestra conexión. Genial. ¿Qué les parece si del otro lado, que están muy, muy atentos, y les agradezco igual que los que nos están siguiendo a través de la transmisión
de Facebook, de Cefocat, les voy a eh, lanzar el siguiente reto de ejercicio. Ya no es quizzes, ¿eh? Ya no es, aquí nomás. Yo les voy a ir mostrando nombres, y ustedes me van a colocar, si es una sigla, si lo que para ustedes es una sigla, colocan una S. Si en cambio es un acrónimo, me colocan la A por el chat. Si es sigla S, si es acrónimo A. Nada más. Atentos, vamos. Empezamos con Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Vamos al chat. ¿Sigla o acrónimo? Muy bien, están atentos. Sigla. Luego continuamos con Decreto Supremo, ampliamente utilizado para la redacción de documentos administrativos. Genial, se trata pues también de una sigla. Luego tenemos el caso de FONCODES. Todavía existe, ¿no? Me refiero al Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo Social. Bueno, ahí cambia la figura, profesor, porque se trata de un acrónimo. Genial, muy buena participación. Continuamos. Este es un caso especial. Sí, ya se dieron cuenta, se trata pues de las Fuerzas Armadas, que son las tres instituciones castrenses, el Ejército, la Marina y la Aviación, conforman las Fuerzas Armadas, y se trata de un caso especial de sigla, dado que utiliza 2 veces la F y 2 veces la A. Es primo hermano de siglas como Recursos Humanos, Derechos Humanos, Estados Unidos, entre otras. Seguimos, Indecopi, vaya nombre, que en realidad es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Se trata, pues, muy bien, también de un acrónimo. Y cerramos otra cartera clave importante en todo lo que significa el gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, conocidas por sus siglas de MEF. Esa es la diferencia, estimados participantes, entre una sigla siempre en alta mayúscula, el acrónimo solo la primera letra con mayúscula, y como tal, toda la demás con minúscula. Ya se indicó el por qué. También es importante que ustedes manejen las abreviaturas de los títulos y grados que las personas al cursar educación superior, universitaria o no, aplican. No es mi intención leer, pero sí detenerme en algunos pequeños detalles que a veces por omisión no manejamos adecuadamente. Por ejemplo, existen solo 3 formas respaldadas por la RAE adecuadas para el grado académico de magíster. Por ejemplo, aplicaría MTR, pocas veces utilizado en el Perú, más en países de Centroamérica. Y en el caso del Perú, los más recomendables MGA o MGTR. Las dos son válidas y siempre van acompañadas de punto porque se tratan de abreviaturas. Eso para magíster. MG no, estimada Caroline, ya sabía que iba a caer la pregunta por su propio peso. Nos está preguntando, ¿entonces MG no aplicaría? No, según RAE no es lo formal. De repente ha sido creado casi como las cosas que solemos crear, pero no. O sea, a veces se difunde, se divulga algo, pero no necesariamente está respaldado de forma institucional por la RAE. Entonces no aplica. Ahora, cosa distinta es cuando el grado ha sido obtenido en una universidad extranjera. No sé si ustedes se han percatado en su entorno, si conocen a profesionales que han obtenido una maestría en un país de habla inglesa. ¿Es correcta esta abreviatura? Sí, pero debe entenderse que corresponde al grado denominado máster, que es igual al magíster, science, que en el inglés significa ciencia. Solo aplica para los casos de las personas que obtuvieron el grado en una universidad extranjera. No porque quiera colocarlo solamente, por si acaso. ¿Ya? Es eso. Entonces, por ahí. El máster también es la denominación europea para lo que en español llamamos maestría o magíster en este caso. Muy bien, por acá algunas abreviaturas poco utilizadas. Por ejemplo, en el Perú es raro, pero no por ello dejo de mencionar, casi nadie utiliza la abreviatura de catedrático. Sí, en cambio, batch, cuando se presentan los proyectos de investigación o cuando se extiende el grado, que es el primero que obtiene en el Perú una persona al egresar o al culminar su programa de estudio, sí se utiliza esta abreviatura. Y luego, por ejemplo, en el Perú, la más difundida para licenciado es LIC, pero hay otras.
poco utilizadas en el caso peruano, pero en otros países de la región sí se utiliza. Entonces, con esto también quiero indicarles que sería recomendable, y así lo refiere en la parte inferior la referencia bibliográfica, revisen, porque la RAE tiene aproximadamente 250 abreviaturas que debemos manejar, pero no por ello tampoco hacerlo de memoria, ¿no? Por acá les estoy dejando una lista amplia de las abreviaturas para las profesiones, ¿no? Claro que conforme se van creando nuevas profesiones, se van generando también nuevas abreviaturas. ¿Listo? Entonces ahí para su consideración. ¿Qué más? Ahora vamos a las herramientas claves para la redacción oficial. Vamos a brindar algunas pautas vinculadas a los recursos ortográficos, como el uso de los signos de puntuación, y otros tantos para la parte gramatical que de alguna manera nos da lineamientos para saber construir o enlazar las palabras a nivel de las oraciones. Dicho esto, me gustaría plantearles una pregunta. ¿Es para ustedes lo mismo coherencia que cohesión? Comentarles que coherencia y cohesión son dos propiedades básicas, esenciales o fundamentales para la redacción de un documento formal. Por ejemplo, los administrativos. No es lo mismo. Muy bien. Ahora veamos cómo diferenciamos coherencia y cohesión. A mí no me gusta casi compartir conceptos. Me gusta, soy de las personas que me gusta más bien que las personas deduzcan el concepto. Por ejemplo, para entender coherencia, escuchen con atención lo siguiente. Escuchen. Resultados, lo, sí, distintos, mismo, hagas, buscas, no, siempre. Terminé de leer estas 9 palabras. Pregunto, ¿se ha logrado comprender el mensaje? ¿Es coherente el mensaje? No, no es. Muy bien, genial. Ahora viene el reto. Imagínense que estas 9 palabras son piezas de un rompecabezas. Ordena las piezas y construye una oración. ¿Cómo quedaría la oración? Ese es el reto. Vamos. Gracias, Elías. Gracias, Siria. Repito, imagínate que las palabras son como piezas de un rompecabezas. Ordénalas y construye una oración. Vamos, estaré atento a quien logra construir esa oración. Rápido, rápido. El cerebro ordena la información. Hay una tendencia del cerebro a ordenar rápidamente el mensaje. Escribe y comparte. Ninguna palabra puede sobrar. Luis Giraldo nos dice, siempre que buscas cosas distintas, no hagas siempre lo mismo. No. Geraldine, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Muy bien, Rojas Sotelo. Y muy bien, Cristian Farro. Si buscas resultados distintos, no hagas lo mismo. Te faltó la palabra siempre. Muy bien, Geraldine. Usted dio en el clavo. Esta es una frase que no me pertenece. En cambio, casi siempre se le ha adjudicado al reconocido hombre de ciencia, autor de la teoría de la relatividad, el señor Albert Einstein. Eso es coherencia, eso es coherencia. Ahora veamos cohesión. Para entender cohesión, por favor, presta atención al siguiente ejercicio. 1. Oración 1. Le informamos que su solicitud ha sido aceptada. 2. Debe enviar a través de este mismo correo su expediente con todos los documentos requeridos por las bases del programa. Ahora el reto es el siguiente. Si tuvieras que unir, concatenar estas dos oraciones, ¿qué recurso utilizarías? ¿Cómo los unes? ¿Cómo las unes? Porque son oraciones. ¿Qué utilizas? A ver, ¿qué respuestas me están dando por el chat y también por el Facebook? A ver, por acá estoy también atento a lo que me van escribiendo nuestros seguidores de Cefocat a través de Facebook. Muy bien, ya tenemos por acá la respuesta. ¿Qué nos dice? Ah, profesor, puedo utilizar coma, puedo utilizar conectores, como por lo tanto, pero, conectores, gracias. Efectivamente, cuando tengas que unir las oraciones, puedes utilizar varios recursos. 1, signos de puntuación. 2, conectores lógicos. 3, referentes textuales.
o la combinación de estos recursos. Ejemplo, le informamos que su solicitud ha sido aceptada. Por esta razón, conector de consecuencia, debe enviar a través de este mismo correo su expediente con todos los documentos requeridos por las bases del programa. Eso es cohesión, amigos. En síntesis, coherencia, sentido cabal y completo del mensaje. Cohesión, unión o integración de las ideas para formar enunciados más consistentes, como las oraciones compuestas. Ahora, veamos estamos entrando en la pauta ortográfica y también gramatical. Por favor, no descuidemos los detalles cuando escribimos. Les voy a demostrar cómo una coma, la omisión de una coma o la mala ubicación de la coma es determinante a la hora de poder transmitir un mensaje. Por ejemplo, les voy a hacer la siguiente consulta. 1. Una coma puede comer el tiempo. Una coma puede comer el tiempo. Voy a leer las oraciones. 1. No espere. 2. No, espere. Ahora vaya al chat y escríbame como respuesta un número. La pregunta sería, ¿con qué mensaje le estoy diciendo al interlocutor quédese, permanezca en su lugar, espere? 1 o 2. 2, pues. Muy bien, gracias. Seguimos. Siguiente enunciado. Una coma puede comerse una lección. Una coma puede comerse una lección. 1. No queremos saber. 2. No queremos saber. Pregunto, ¿con qué oración el mensaje que se está transmitiendo es ya lo sé todo, me voy de este lugar, voy a buscar nuevas aventuras? ¿Con 1 o 2? 1. Muy bien, genial. Seguimos. Tercer enunciado. Una coma puede comerse una solución. Una coma puede comerse una solución. 1. Vamos a perder. Poco se resolvió. 2. Vamos a perder poco. Se resolvió. Pregunta. ¿Qué oración nos está diciendo que la pérdida es cuantiosa, es significativa? En otras palabras, estamos en la bancarrota. 1 o 2. Muy bien, 1. Vamos a perder. Perder a como dé lugar. Poco se hizo, poco nada. Seguimos, veo que están atentos. Número 4, enunciado número 4, y con esto termino. Una coma puede comerse una condena. Puede comerse una condena. Primera oración, no tenga clemencia. Segunda, no tenga clemencia. Pregunto, ¿con qué oración el mensaje que se comunica es piedad, misericordia, perdón? En la 1, claro, la 1, no tenga clemencia. En la segunda es no tenga clemencia, o sea, sin piedad, castíguelo. Esto nos demuestra una vez más que por muy pequeña que sea, la coma resulta medular, fundamental, y en general todos los signos, dado que su ubicación puede ser determinante a la hora de construir un mensaje. La coma, por lo general, es un signo de puntuación dentro de la categoría de básicos. Junto con la coma está el punto en todas sus variaciones. Me refiero al punto aparte, punto seguido, punto final. También me refiero al punto y coma y a los dos puntos. Eso se les llama signos de puntuación básicos. La coma indica una pausa breve en el interior de una oración. Existen diversos tipos de comas. No es mi intención que ustedes aprendan de memoria el título, la tipología de la coma, pero es importante saber cómo emplearlas. Existen enumerativas, elípticas, circunstanciales, de incisos, apositivas, vocativas, entre otras. Veamos algunos ejemplos para poder explicar. Por ejemplo, la llamada coma enumerativa. Esta es la más básica, la que nos enseñan desde los primeros grados de la educación primaria. Nos permite separar, por ejemplo, palabras que son análogas o similares, casi como una sinonimia, sobre todo cuando están dispuestas de forma enumerativa, o sea, una detrás del otro. Ejemplo, nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente en nombre de nuestra entidad. Le recordamos que, de acuerdo con la convocatoria de la beca Perú del Bicentenario, debe remitir la copia de DNI. Primera coma, certificado de estudio. Segunda coma, carnet de vacunación.
y reporte del CISFO. Ven cómo estas comas enumerativas son claves e importantes a la hora de poder separar estas palabras. Eso creo que lo sabe todo el mundo. Pero acá hay un pequeño detalle del cual sí me gustaría mencionar lo siguiente. La teoría nos dice que no se usa, se refiere a la coma, no se usa, se refiere a la coma, antes de las conjunciones o disyunciones finales. En otras palabras, no se debería usar la coma antes de la o, i, ni, pero hay excepciones. Existen excepciones. ¿Cómo? Por ejemplo, veamos el siguiente caso. Se recuerda o se les recuerda que para la reunión deben presentar el informe de área, la carpeta de evidencias. Estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Reporte sobre desempeño de trabajadores de área, trabajadores. Y ahí lo dejo para explicarles lo que quiero indicar, ¿ya? Listo, hasta allí usted ha utilizado comas enumerativas. Pero ¿qué pasa si usted quiere utilizar una coma antes de la conjunción y, por ejemplo? Y eh, tener a la mano el carnet el carnet institucional. Listo. Si usted en la oración que está redactando, si usted utiliza una conjunción, la teoría nos dice que no debería colocarse una coma antes de la I, antes de la O y antes de la E y ni. Pero sí hay excepciones. ¿Cuál? Si después de la conjunción o de la disyunción usted tiene una oración, si usted añade, agrega una oración, allí sí debe colocar una coma antes de la conjunción. ¿Me dejé entender? Es como en el caso de, esta es una perífrasis verbal, tener a la mano, o simplemente tener, tener. Acá hay un verbo. Aquí está. Si lo que va después de la conjunción o la disyunción es una oración, entonces sí puedes colocar una coma antes de la conjunción o disyunción. Si no, no. Por lo tanto, ahí vemos una clara excepción, ¿ya? Eso con relación a un caso especial sobre el uso de la coma, porque no todo es así regla estrictamente, sino también pueden haber excepciones. Segundo tipo de coma, elíptica. ¿Para qué sirve? Para reemplazar a un verbo. ¿Y por qué quiero reemplazar al verbo? Para evitar incurrir en una redundancia. ¿Y qué es una redundancia? Es un vicio idiomático. Y debemos, a como de lugar, no cometer. Entonces, para evitar la redundancia, empleo la coma elíptica. Ejemplo, en nombre del área de recursos humanos, le recordamos que usted asumirá la responsabilidad de las capacitaciones de inducción. Al grupo 1 le corresponde el 8 de junio, 3:30 pm. Al grupo 2, el 10 de junio, 5 pm, etcétera, etcétera. Esta coma que va después del número 2 es una coma elíptica. ¿A qué verbo reemplazaría la coma elíptica? Respuesta. ¿A qué verbo reemplazaría la coma elíptica que va después del número 2? Ahí ya tenemos la respuesta. Gracias a la participación de Geraldine, corresponde. Efectivamente, ahí está. Genial, para eso sirve. Y ya no incurrimos en redundancia. Otra coma muy utilizada en la redacción formal es la de movimiento circunstancial. Es decir, es aquella que empleamos cuando nosotros en el interior de la oración yo quiero separar ciertas características de modo, de tiempo, de cantidad, de lugar, de instrumento, de compañía. Por ejemplo, desde la segunda quincena de abril, coma, tiempo, asumí la responsabilidad del área de contabilidad con 6 trabajadores a mi cargo. Por este motivo, envié el reporte sobre el desempeño laboral de los colaboradores el miércoles 1 de junio.
Repito, es una coma que nos permite aislar o separar ciertas características o condiciones del suceso, ya sea circunstancial de cantidad, de modo, de tiempo, de instrumento, de, no sé, de finalidad, de compañía, etc. Otra coma es de incisos. Esta coma es bien interesante. ¿Eh? ¿Por qué? Esta es una coma que permite añadir o agregar de forma estratégica ciertas enunciados que son frases, son proposiciones subordinadas. Es cuando yo le quiero brindar un mayor detalle al lector o interlocutor al que me dirijo. Por ejemplo, un comunicado. Por ejemplo, la directiva del sindicato anunció que a pesar de las negociaciones continuará la huelga. Fíjense ustedes que en esa oración, si yo me quedo con la oración principal, esta sería la siguiente. La directiva del sindicato anunció que continuará la huelga. Esa es la oración principal. Es la directiva del sindicato anunció que continuará la huelga. Pero como mi deseo a la hora de redactar es brindar, añadir o incorporar una información más específica, más detallada al interlocutor, si lo hago, debo ser consciente que debo introducir las comas llamadas de incisos. Se les llama de incisos o también se les llama explicativas. A las comas me refiero. ¿Ya? Eso, coma de incisos. Otra coma que vamos a emplear o utilizar para la redacción de los documentos administrativos, entiéndase que son formales, es la coma de tipo apositiva. Esta permanentemente la empleamos en redacción. ¿Por qué? Porque los documentos siempre aludimos a las personas y a sus cargos que desempeñan en las entidades, indistintamente si es público o privado. ¿Qué es una posición? Es aquella que contiene una forma diferente de llamar a un sujeto. Por ejemplo, en esta citación, en la segunda oración dice, cabe señalar que la misma, se refiere a la reunión, será conducida por el ingeniero Rafael Torres Vega. ¿Quién es Rafael Torres Vega? Ahí viene el cargo. Administrador general de la institución. No te olvides que los cargos se anotan siempre con mayúsculas, salvo excepción. Perdón, con minúsculas, salvo excepción. Entonces, cada vez que queremos añadir o incorporar, en este caso, una posición, entonces utilizo la coma. Otro caso de coma es la vocativa. Esta la utilizamos permanentemente en nuestra comunicación, hasta ordinaria. ¿Cómo así? Por ejemplo, tú que me estás escuchando del otro lado de la pantalla, si en este momento le quieres dar un mensaje a un familiar que está en tu entorno espacio, tú le vas a decir, Miguel, por favor, apágate por ahí la luz, o Anita, no te olvides sacar la basura, hermana, o Jorgito, ¿ya llamaste a tu tío? ¿Sí? ¿Se entiende? Cada vez que tú le das un mensaje a una persona, aunque de repente pasa desapercibido, haces una pausa. Y esa pausa es la coma vocativa. Cuando le das un mensaje concreto a una o dos o más personas. Como por ejemplo en el párrafo número 2 que dice, asimismo, no olvidemos tomar en cuenta para mañana lo siguiente. Andrés, primer mensaje para Andrés, debes colocar la bandera en el asta. Carolina, por ejemplo, coordina con logística las sillas para las autoridades. Y por último, Rebeca, otro mensaje para Rebeca, etcétera, etcétera. Cada vez que transmites un mensaje a un interlocutor específico por su nombre o por el cargo o el grupo que integra, estás haciendo uso de la coma vocativa. Hasta para un correo, ¿no? Miguel, coma, ¿no? Andrea, coma, y está. Hasta cuando escribes un mensaje de WhatsApp. Bueno, siempre que te esfuerces por escribir bien este mensaje. Así como empleamos la coma, también hay otros recursos, como por ejemplo el punto y coma. ¿Cuál es la diferencia? Ambos son signos de puntuación básicos, es decir, necesarios e indispensables. La diferencia radica, por un lado, en la pausa que marca de manera más permanente, por decirlo así, que la coma. La coma es una pausa ligera, sencilla, casi ni se nota, pero el punto y coma sí. Además, esa pausa también está relacionada con la construcción de la oración que vamos a comunicar. He reservado 3 casos que desde mi punto de vista son necesarios manejar cuando empleamos un punto y coma. Por ejemplo,
Cuando tú quieres separar oraciones simples al interior de un párrafo, el párrafo sería algo así como la oración compuesta, entonces se emplea punto y coma. Por ejemplo, se organizaron 3 grupos de capacitación. El primero, directivos. Ahí ya tienes la primera oración. El segundo, administrativos. Segunda oración. Para separar oraciones simples, casi como una enumeración, empleamos punto y coma. Por ejemplo, se dieron cita el presidente ejecutivo Francisco Ruiz. Punto y coma. El consejero delegado Pedro García. Está separando oraciones simples. Y como tal, empleas punto y coma. Otro caso muy utilizado para el punto y coma es cuando tú quieres unir, enlazar o concatenar 2 oraciones, pero vas a emplear el punto y coma siempre y cuando exista semánticamente una relación entre esas 2 oraciones. ¿Cómo es eso de semánticamente? Que hablen o aborden del mismo tema. Si hablan de temas diversos, distintos, no sería lógico. Ejemplo, era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche. Primera oración. Luego empleo un punto y coma. Hubo que establecer turnos. ¿A qué se refiere hubo que establecer turnos? Es lógico pensar que se menciona de los turnos de los galenos o médicos que prestan guardias en los hospitales. A eso se refiere. Entonces son 2 oraciones que hablan del mismo tema. Otro ejemplo. Es necesario agilizar los trámites pendientes, como los que tienes tú en el área en el que trabajas. Punto y coma. Se recomienda empezar por los internos. No se imaginan ustedes que cuando utiliza ahí la palabra interno se está refiriendo a un reo que está tras la reja. No, no. Se refiere a aquellos trámites propios de una área. Entonces, hay una relación semántica, en otras palabras, habla de lo mismo. Y por ende, separa utilizando el punto y coma. Entonces, son 2 oraciones simples unidas o enlazadas con el punto y coma. También voy a utilizar punto y coma cuando recurro al uso de signos de puntuación. ¿Siempre? No, no siempre. O sea, ¿basta con que esté el signo, el conector para que utilice punto y coma? No, no es así. Entonces, ¿qué tengo que valorar? Lo que tienes que valorar es que hayan 2 oraciones simples y que tú utilices el conector como un puente, como un enlace. Es por eso que estás empleando un signo de puntuación y el punto y coma antes. Tienen que ser 2 oraciones simples, unidas por el puente de el conector lógico. Ejemplo, los participantes de este curso, o sea, ustedes, demuestran buena predisposición para el aprendizaje. Por esta razón, ya vienen los conectores, su comunicación escrita se enriquecerá. Nada más ni nada menos. Muy bien, hasta aquí el uso del punto y coma. Y para avanzar, vamos con los 2 puntos. Permanentemente vamos utilizando los 2 puntos, pero ¿en qué casos se emplean? He reservado 4 casos que me gustaría rápidamente abordar. ¿Cuándo utilizas 2 puntos? Cuando tú tienes la intención de brindar una, una explicación. Por eso dice, preceden a una enumeración de carácter explicativo. Preceden es que van antes. Ayer envié 2 correos electrónicos. Si yo me quedo allí nada más, ayer envié 2 correos electrónicos, es lógico que si hago una pausa, gracias a los 2 puntos, es lógico pensar y decir, ¿y estos correos a qué se refieren? 2 correos. ¿De qué se trata? Ahí viene la explicación. Uno para recursos humanos y otro a contabilidad. ¿Se entiende? Otro ejemplo. Sé que puedo aplicar 2 herramientas para gestionar efectivamente el tiempo en modalidad remota. Ah, el enunciado de la oración me está haciendo mención de 2 herramientas vinculadas al tiempo. ¿De qué se trata? Ah, para eso empleo los 2 puntos. Ahí están los 2 puntos. Por eso dice preceden, dice acá, a una enumeración de carácter explicativo. Se refiere a los 2 puntos. No te olvides,
se refiere a los 2 puntos. Terminado esto, viene un segundo quiz y último también. Atentos, atentos. También utilizas 2 puntos cuando lo que quieres es cerrar un enunciado o una oración, perdón, quieres cerrar un mensaje, pero con una idea de síntesis, de resumen. Es como has explicado varias cosas y al final dejas como la cereza del pastel un enunciado. Y para ello empleas los 2 puntos. Ejemplo, distanciamiento social, uso de mascarillas, toma de temperatura y lavado de manos. Todo eso queda resumido después de los 2 puntos con la oración. No olvidemos el protocolo de bioseguridad. Siguiente. Por ejemplo, hoy día o mañana jueves, mañana miércoles, perdón. Redactar informes, enviar correos electrónicos y coordinar reuniones. Todo eso que se entiende algo así como muchas actividades, se resume o reduce después de los 2 puntos con el enunciado: me espera una jornada laboral desafiante. Eso sí, el mensaje que das después de los 2 puntos tiene que ser concreto, específico, sucinto. Por último, y no por ello menos importante, siempre que vayas a insertar en el documento una cita textual, es decir, vas a tomar de otro documento, vas a prestar de otro documento una cita textual, entonces utiliza los 2 puntos, pero también las comillas, porque eso no te corresponde. Tú no has creado ese texto, sino que lo has tomado de otro documento. Por lo tanto, ese enunciado tiene que ir con comillas. También, ¿ya? Y esto es muy común para la redacción de los documentos administrativos. Siempre hacemos mención de otros, por eso se llaman documentos de referencia. Documentos de referencia. También empleamos los 2 puntos al pie final o al costado del vocativo que construimos para la comunicación escrita, como señor congresista de la República, 2 puntos. Como por ejemplo, estimado usuario. Como por ejemplo, señor Aníbal Merino Rivas Plata. O sea, siempre los 2 puntos van al final del vocativo. ¿Por qué quiero hacer énfasis en este punto? Porque a veces he visto, sobre todo cuando redactan correos electrónicos, que en vez de colocar 2 puntos, me colocan una coma. Sí se podría colocar coma siempre y cuando usted escribiera al lado, o sea, al costado, pero si va a escribir aparte en la siguiente línea, no debería colocar una coma después del vocativo o saludo. ¿Ya? Eso es importante también manejarlo para evitar incurrir en este error. Creo que hasta allí tenemos el uso del punto y coma y los 2 puntos. No sé si hay alguna consulta, pregunta o duda que se tenga al respecto. Para ponerle un toque de humor a esta parte de la sesión, me gustaría compartirles un enlace, perdón, un video que nos ayude a reflexionar sobre la importancia que tiene el uso de la coma en la comunicación escrita formal. ¿Ya? Y para ello, les estoy compartiendo, si en caso quisieran verlo en otro momento con más calma, el enlace de la coma. Vamos con este video y luego las reflexiones para continuar con lo que nos corresponde en esta ocasión. ¿Listo? Atentos con relación a la coma para ponerle un toque de humor también a esta sesión. Atentos, atentas. A ver, señor... Coma. ¿Qué es lo que usted sabe hacer? Mire usted, yo soy especialista en puntuación. Yo separo las palabras para darle sentido a las frases y pausas a la entonación, ¿sabe? Otro que viene con titulito. Mire, aquí sus estudios rimbombantes son inútiles. Aquí usted o sirve o no sirve. Usted sabe hacer el trabajo de numeral, el trabajo de hashtag. Hashtag, ¿no? Ajá, usted sabe hacer el trabajo de arroba.
No me ha entendido bien. Le digo que yo soy un signo de puntuación. Yo soy mucho más importante que numeral y que arrobas. Y eso es ahora porque están pegados, pero ¿cuándo en la vida? Ajá. Pues aquí solo tenemos trabajo para hashtag y para arroba. Trabajo para coma no hay. Así que, sintiéndolo mucho, siguiente. No, señor, por favor, usted no me ha entendido. Tengo 9 hijos. Mi mujer me dijo que sin trabajo no volviera a la casa. Es que si usted no me da el empleo, salgo de aquí directo a tirarme de un puente. Pues le recomiendo el puente de San Carlos, que como está más alto, así usted se asegura no vaya a quedar en coma. Siguiente. Era yo el que se paraba dándole sentido a tu oración, el que bien pausaba para hacer más clara la entonación, pero ya cambió. El mundo ya no tiene tiempo para mí esta juventud. Oye, pero, Cristo bendito, ¿se puede saber qué pretendes? Ni intenten detenerme. Este mundo de 140 caracteres no es para mí, me voy a tirar. Estás loco si paréntesis y yo estamos buscando una coma para un trabajo. No me digas, ¿en serio? ¡Uf! Gracias al cielo. Te advierto que no es un trabajo de puntuación, pero por lo menos nos da para comer. Mire, no me importa. Estoy dispuesto a hacer ya lo que sea. ¿Cuándo empezamos? ¿De una vez? Bueno, peor es nada. Hay que comer. ¿Qué les ha parecido el contenido de este video? También con un poco de humor. En ocasiones, eso nos ayuda a reflexionar y, ¿por qué no decir, a concientizarnos? Porque a veces el discurso formal, académico, que es importante, no lo logramos entender tanto como el sentido de la ironía y del humor. ¿Qué les parece? Entonces la coma resulta, aunque el más pequeño de los signos junto con el punto, casi desapercibido. Y esto me parece que también pasa por un aspecto relacionado al grupo etario, generacional. Cada vez nos hemos descuidado más en el tema de la ortografía. En mi experiencia docente, me he percatado que con el paso de las generaciones, cuando se les solicita a las personas en general escribir, les cuesta a la mayoría, de 10, 8 yo diría, o 9, porque a veces nos hemos acostumbrado a escribir de manera informal. Ya cuando entramos a trabajar o estudiar en educación superior, ahí nos damos cuenta que nos cuesta escribir, porque para nadie es un secreto que las redes sociales prácticamente se han convertido casi como en nuestra pizarra. Y allí a la hora de escribir, pues no respetamos signos de puntuación. Y como se vuelve un hábito o una costumbre, luego para escribir de manera formal nos cuesta cada vez más. Genial, gracias a varios de los participantes que nos están haciendo llegar sus comentarios sobre este video. Avanzamos. En todos los documentos hacemos mención de las fechas, pero debes saber cómo se disponen los elementos de una fecha para un documento administrativo. El Perú, al ser un país latinoamericano, se dispone los datos de la siguiente manera. Primero el día, luego el mes, finalmente el año, y entre el día, el mes y el año se deben utilizar 2 preposiciones, aun cuando puede ser repetitivo o redundante. Esa es la forma tradicional de emplear la fecha. Solo por cultura general debes saber que en otros países no latinoamericanos, no de habla hispana, se emplean otras formas de redactar la fecha. Tal es el caso de los países anglosajones o angloparlantes, dado que hablan el inglés. Ahí se dispone primero el mes, luego el día, finalmente el año antecedido de la preposición de. Y en algunos casos, de forma excepcional, me refiero a los documentos solemnes, como por ejemplo un acta, ¿qué más podría ser? Un contrato, ¿qué más podría ser? La publicación de los dispositivos legales en el Diario Oficial El Peruano, ahí en normas legales, ahí vean ustedes cuando se promulga por el Ejecutivo, allí también
se podría excepcionalmente emplear la fecha con letras o en letras y no necesariamente con los números. Entonces, no olvidemos estos pequeños detalles para poder redactar la fecha. ¿Qué más tenemos? Otro dolor de cabeza en los documentos a la hora de leerlos. Antes no va el lugar, claro, la localidad edit es clave. Aquí solamente me estoy refiriendo a la fecha, porque como tú sabes, la localidad podría variar según el lugar donde nos encontramos. Ahora vamos con el horario. Para ustedes, ¿cuál es la hora más complicada de escribir en un documento? Para ustedes, ¿cuál es la hora más difícil y la que con más frecuencia incurre en error la persona a la hora de escribir? He revisado de cada 5 documentos que reviso, que por coincidencia tiene que ver con una hora en especial, en 4 de ellos hay errores. En la noche, dice Patricia. No me refería al tiempo, me refería a la redacción, a la escritura de la hora propiamente. Por ejemplo, lo que quiero decir es lo siguiente. Para escribir o hacer mención de la hora, puedes utilizar el sentido horario tradicional, AM, PM, o puedes utilizar el símbolo. ¿Cuál es la diferencia? Que uno no lleva punto. ¿Cuál es? El símbolo. Los símbolos no llevan puntos, como la tabla periódica de los elementos químicos. Las abreviaturas, sí. ¿Puede utilizar cualquiera de las dos? Sí. ¿Puede utilizar las dos formas en el mismo documento? No. No haga eso, por favor. Utilice una u otra. La hora más complicada, como dice Sofía Sánchez, es justamente las 12 o'clock. O sea, en punto. Pero del mediodía. Esa es la hora más tranca, más difícil. Porque algunos le agregan ceros, otros colocan AM, PM. Por favor, es M punto. No se olvide el punto, que no es un adorno, es propio de la abreviatura. ¿Se puede escribir 12MD? No, ni siquiera con alta ni mayúscula, porque eso implicaría erróneamente aludir a las 12 de la medianoche, que podría tener las siguientes formas: 12 AM, 12 PM, o también puedes escribir 00 horas, también es válido en el uso extendido. Profesor, ¿algunas horas pueden iniciar con 0? Sí. ¿Cuáles son estas? Las horas de madrugada, las que van desde las 00:01 minuto hasta las 0:59 de la mañana. Esas horas van de madrugada y como tal sí pueden encabezar o anteceder con el 0. Me di cuenta de ello cuando en la época de pandemia, ustedes recordarán los famosos toques de queda, que implicaba pues empezar a desplazarse, digamos, en estos horarios. Puedes utilizar el horario tradicional AM/PM o el símbolo de horas, con la diferencia que el símbolo de horas no lleva punto porque no es abreviatura, no lo es, no es abreviatura. ¿Listo? Y este detalle que puede pasar desapercibido, ojo, imagínate que tú presentas un documento y le has dado un plazo supuestamente a la otra parte que para que presente un documento, un escrito. Un abogado hábil, astuto y que maneja ortográficamente la información, y tú le has colocado allí que la documentación debe ser presentada hasta las 12 p.m., por ejemplo, 12 a.m., y él presenta el documento, no sé, a las, no sé, 6:30 de la tarde u 8 de la noche. De ser el caso de manera especial, estaría dentro del rango, ¿eh? Ojo con ese detalle, que también podría servir como una ventaja para la otra parte a la hora de responder un documento. Por ejemplo, si fuera 12:31 M, ¿es correcto? No, ya no, pues. Si ya es 12:31, es 12 p.m. ¿Sería mejor AM y PM? Sí, claro que es mejor, pero no invalida si quieres utilizar el símbolo de horas. Lo que no se puede hacer es combinar las dos formas en el mismo documento. Muy bien, y para ir también ya cerrando, hablamos de ortografía, hablamos de recursos gramaticales, hablamos de coherencia y cohesión. Entonces, esto implica recordar
¿cómo podemos enlazar o unir las ideas que nos ayudan a construir los enunciados? Para ello, les voy a mostrar un texto, pero este texto presenta adrede, a propósito, deliberadamente, 5 espacios vacíos, los mismos que los vamos a completar con las palabras que aparecen debajo de la imagen. ¿Quién sale en la imagen? Esa cabellera desordenada, ya se dieron cuenta, el genial hombre de ciencia y científico, autor de la teoría de la relatividad, el señor Albert Einstein. Muy bien, gracias. Voy leyendo y ustedes me van indicando cuál de las 5 palabras debe estar ubicado en el orden correlativo. 1, 2, 3, etc. Gracias, Caroline. Empiezo. La falta de fluidez en la lectura es la manifestación más evidente de la dislexia. La lectura, además de ser muy lenta, es imprecisa. Primer conector de los 5 que aparecen en la parte inferior derecha. ¿Cuál sería el conector? Muy bien, gracias. Surgen respuestas. A ver qué nos dice por acá. Además, ¿cómo será cierto? Creo que lo correcto sería de hecho. Los errores son frecuentes y están causados por la escasa capacidad de discriminar los grafemas símiles como, y ahí viene un nuevo conector, ya varios se dieron cuenta, efectivamente, por ejemplo, y fonemas símiles como B, P, V y F. Tercer conector, quedan 3 ahí. ¿Cuál sería? Genial. Además, conector de adición, es frecuente que los disléxicos sustituyan palabras con una grafía similar. Por lo tanto, conector de consecuencia, la lectura del disléxico es silábica y este rasgo tiende a persistir también en la edad adulta. El trabajo que hemos hecho es casi, podría asemejarse como el trabajo de una persona que realiza el trabajo de tejido o hilandero se le dice, ¿no? Hilandero, tejido, hilaza, concatena, une. Sin duda, nos estamos refiriendo al uso de los llamados conectores. A ver, les voy a dar 2 oraciones y ustedes me van a indicar cuál sería el conector más idóneo para unir las oraciones. Oración A, presenté el informe a tiempo. Oración B, obtuve la aprobación del jefe de área. Ahora les pregunto, ¿con cuál de los 3 conectores ustedes enlazarían, concatenarían o unirían estas 2 oraciones? De las 3 alternativas que le estoy dando. Varios coinciden en señalar el conector por lo tanto. Por lo tanto, otros dicen así mismo, otros dicen debido a qué. Lo cierto es que el conector más idóneo sería entregué mi informe a tiempo. Motivo, razón, causa. Consecuencia, impacto. Por lo tanto, obtuve la aprobación del jefe de área. Muy bien. Existen diversos tipos de conectores. Rápidamente revisemos los básicos, los esenciales, y no por ello desconocer que la categoría o la familia o tipología es bastante amplia. Si usted desea aprender a expresar sus ideas por escrito de forma organizada, recurra, acostúmbrese a utilizar conectores de orden. Por ejemplo, son varias las ventajas de leer constantemente. En primer lugar, vas ordenando tu información, mejora nuestra ortografía. En segundo lugar, enriquece nuestro vocabulario. Finalmente, amplía nuestra visión del mundo. Ahora, escucha, presta atención. Te voy a mostrar 4 conectores, pero uno de esos 4 no es de orden. Es un intruso. ¿Cuál sería este? ¿Cuál debería eliminar o retirar de esta Geraldine, que está muy participativa a lo largo de la sesión? Nos dice, además, igual que Caroline, Marita, Luz, entre otros. Efectivamente, el conector a eliminar sería además porque es un conector de adición, que es justamente el que vamos a revisar a continuación. Si deseas añadir, agregar, sumar información en el mismo sentido de lo que acabas de expresar, utiliza conectores de orden. Ejemplo, Google Keep es la herramienta gratuita que nos permite registrar direcciones web,
fotos, texto, audio, etcétera. Está hablando de la herramienta. ¿Y quieres hablar de lo mismo? Además, transcribe un recordatorio de voz y agrega códigos de color a las notas para organizarlas. Tenemos 4 conectores más. Uno de esos 4 no es de adición, es un intruso. ¿A quién retiro? De los 4. Luz y Geraldine, Elías y varios nos dicen debido a qué. Y tienen razón. ¿Por qué? Porque este es un conector de causa, de razón, de motivo, no es de adición. Justamente cuando deseas explicar el factor de riesgo, la causa o motivo de alguna consecuencia, alguna secuela, de algún impacto, entonces debes emplear conectores de causa. Por ejemplo, las mujeres que comen chocolate 5 días a la semana son más delgadas. Esto científicamente no está corroborado, solamente es una información referencial por si acaso. ¿Debido a qué? Causa, razón o motivo. Este alimento combate la salud cardiovascular, corazón, y tiene antioxidantes y antitrombóticos que previenen la obesidad. 4 conectores más. De estos 4, uno no es de causa. Uno no es un intruso. ¿A cuál retiro? ¿A cuál de los 4 conectores retiro? Estoy atento leyendo. Gracias. Por lo tanto, muy bien. Varios de los que están participando también en el Facebook están dando respuestas en este sentido. Felicitaciones. Efectivamente, este conector no es de causa, sino nos explica la otra orilla, la consecuencia. Lo que pasa es que conectores de causa y consecuencia por lo general siempre se encuentran en la comunicación escrita. En este caso ya vas a presentar la información desde el punto de la consecuencia. El hecho de tomar té diariamente estimula nuestro cerebro y mejora su funcionamiento. Muy bien, ¿qué producirá esta situación? Ahí viene el impacto. En consecuencia, nos ayudará a lograr un mejor rendimiento en nuestra vida diaria. De los 4 conectores, ¿cuál no es de consecuencia? O sea, es un intruso también en esta parte. ¿Ya se dieron cuenta? Muy bien, veamos de qué se trata. Sin embargo, varias veces, varios de ustedes dicen, ojo con el sin embargo, y la respuesta es correcta. ¿Por qué debo retirar sin embargo? Porque este es un conector denominado de contraste o también conocido como de oposición. Es primo hermano de no obstante, por ejemplo. Cuando tú quieres transmitir una idea que tiene como dos datos que se contravienen, contraponen o nos dan una idea de oposición. Ejemplo, un administrador en la compañía Facebook tiene en promedio un salario base de $143,030. Conector de oposición. No obstante, sin embargo, gracias a otros beneficios, como las acciones en la empresa y los bonos, recibe realmente un promedio de $220,983. Otros conectores de oposición aparecen aquí, pero hay uno que por coincidencia, casi como una especie de intruso, se ha filtrado en esta parte. ¿Cuál no es un conector de contraste? ¿Cuál de los 4? Caroline, Chesley, Adrián nos dice es decir y otros si no. A ver, les comento, ya que por lo general suele haber confusión, si no, cuando se redacta de manera en una sola palabra junto, si es un conector de oposición. Es como decir no obstante, pero, sin embargo, sin. Por ejemplo, no me gustan las películas de terror, sino de ciencia ficción. Entonces, una idea de contraste oposición. El conector que debe retirarse, eliminarse o quitarse, en este caso, sería el conector es decir. ¿Por qué? Porque este es un conector, se le denomina de ¿qué categoría o familia? Se le llama explicativo, conector explicativo.
Otro conector explicativo, como es decir, sería, en otras palabras, dicho de otro modo, y no muy recomendado utilizar en escritura formal, o sea. Cuando tú quieres decir o sea, es como decir es decir, pero no es recomendable en redacción formal. En comunicación oral sí, pero para la escritura tienes dicho de otro modo o tienes en otras palabras. Entonces vean pues que tenemos varios conectores que debemos reconocer o utilizar. Finalmente, esperamos darles algunos alcances en cuanto a las formalidades para la presentación de un documento administrativo. Cuando tú redactas un documento, debes formularte preguntas tan básicas, pero a la vez importantes como: ¿a quién voy a enviar esta información? ¿Y por qué? Porque no se escribe de la misma forma, me refiero al tono, el tono gramatical, si me dirijo a una persona jerárquicamente superior, par, de la misma jerarquía, o subordinado. Si estoy hablando del plano jerárquico, que es la estructura o el organigrama de la institución. Contenido. Piensa antes de escribir qué es lo que le quiero decir. Luego pregúntate, ¿qué tipo de documento es el adecuado para poder transmitir esta información? ¿Será un oficio, un memorando, una carta, un informe? Y debes recordar que escribir supone considerar 3 etapas de proceso. Primero, planificas, luego textualizas o escribes y por último, revisas y mejoras lo que has redactado. Ya que aquí nos acompañan personas que laboran en entidades públicas y en las entidades públicas nuestros interlocutores pueden ser los usuarios, los ciudadanos, los proveedores, los funcionarios, los servidores públicos. En el privado, la figura del usuario cambia por la denominación de cliente. También tenemos proveedores, colaboradores, instituciones, grupos de interés o stakeholder, como se le llama en inglés. O sea, todos aquellos miembros de la comunidad, vecinos, que también de alguna u otra manera están vinculados con el accionar de la organización. Escribir un documento, y con esto voy a cerrar, significa cuidar muy bien el tono del documento administrativo. Es decir, para la redacción de los documentos administrativos debes emplear siempre un registro lingüístico formal. No puedes utilizar o debe evitarse o hacer todo lo posible para no incurrir en expresiones groseras, por un lado, ni tampoco expresiones, dialectos regionales, sino más bien el uso de la lengua estándar, que es la recomendada. Siempre mantén un trato respetuoso y cortés y utiliza un tono impersonal, pero no es el único tono que puedes utilizar. Por ejemplo, escribir un documento supone también considerar que voy a subdividir ese texto o documento administrativo en párrafos, el cual debe comunicar una idea, evitar que los párrafos sean extensos. Si me preguntas, la teoría nos sugiere o recomienda que estos no sean mayor a 6 líneas. Procura siempre colocar la idea principal al inicio del párrafo para facilitar la lectura. Y cuando tengas la necesidad de comunicar una nueva información, entonces comienza un nuevo párrafo. Con esto termino. Para redactar un documento administrativo debes emplear cualquiera de los 3 tonos, pero habría que valorar a quién me dirijo. Por ejemplo, ¿cuándo utilizar la primera persona del singular? La primera persona del singular es yo. Esto es más recomendado al escribir documentos administrativos en las entidades privadas, donde lo que se busca es simpatizar, por decirlo de esta manera, desarrollar un trato más cercano, más directo con el interlocutor, personalizar el mensaje, si lo quiero decir de esta manera. Ejemplos: en relación con su consulta de fecha cualquiera, le informo que de acuerdo con nuestra base, etcétera. Después de analizar su reclamo, le comento que la empresa, etcétera, etcétera.
Repito, este tono, primera persona singular, es más empleado en la redacción de documentos para las entidades privadas. En cambio, para las entidades públicas, el tono gramatical más recurrente, más oficial, es la tercera persona del singular, o sea, él, ella. Ejemplo, esta dice considerada manifestación de formalidad y propio de la administración pública. Esta unidad orgánica acuerda ampliar el plazo de convocatoria CAS debido a que o la Dirección General de Recursos Humanos ha solicitado. Seguramente que mientras estás escuchando esta oración, te resulta más familiar el tono. ¿Por qué? Porque es propio de la administración pública. Sin embargo, no debemos olvidar que también podría adoptarse la primera persona del plural. Es recomendado que se utilice cuando lo que pretendes es no individualizar el mensaje, sino más bien transmitir una voz protocolar e institucional y que casi siempre aplica de repente para aquellos documentos más formales o, sí, como las cartas, por ejemplo. Ejemplo, para contactar con nosotros, diríjase al teléfono indicado o le informamos que nuestra institución ha resuelto por conveniente que, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que hasta acá hemos abordado una información bastante valiosa con relación a lo que significa el módulo 1 de ortografía y redacción. No quiero terminar sin antes recordarles o comentarles que los materiales que se les va a facilitar siempre viene acompañado de referencias bibliográficas. Por un lado, hago esto siempre porque en mi labor como docente universitario de educación superior, siempre hay que documentar la información de acuerdo a la que se ha obtenido y que tiene pues un sustento, un respaldo académico. Si tú quieres seguir ampliando un poco más acerca de lo que hemos abordado el día de hoy, por ejemplo, el uso de los signos de puntuación, según la entidad rectora del idioma, me refiero a la Real Academia de la Lengua Española, ahí te dejo los enlaces para que puedas utilizarlos. Bueno, también no quiero despedirme sin antes dejarles esta idea, manera de reflexión, pero de motivación, porque en definitiva ustedes han demostrado ello en esta ocasión. Los materiales, nos dicen los representantes de CEFOCAT, se subirán al aula virtual. Muy bien, no me puedo despedir sin antes compartirles esta idea fuerza de Simon Paper que dice la única habilidad competitiva a largo plazo es la habilidad para aprender. Con este mensaje me despido recordándoles que la próxima reunión para continuar con el desarrollo del módulo 1, ortografía y redacción, será el próximo martes 23 de enero a partir de las 8 de la noche. Así que realmente ha sido una jornada maratónica abordando temas relevantes de este primer módulo. Quedo atento a las consultas o preguntas que se puedan generar. Adelante, por favor. Recordar a los participantes que también tienen pues la opción de levantar mano para poder habilitarles el micrófono si tuvieran alguna pregunta u opinión para que la puedan dar verbalmente, ¿no? Sí, buenas noches. Disculpe, en relación a los materiales que se están mostrando, ¿se van a poder descargar en la plataforma? ¿En qué tiempo? Disculpe. Sí, disculpe, buenas noches. Los materiales se subirán el día de mañana juntamente con la clase grabada y ya lo va a poder encontrar en su aula virtual. Bueno, licenciada, al parecer no tenemos más bueno, preguntas respecto a la clase del día de hoy. Bueno, solo quedaría pues agradecerle por su presencia y por la disertación del presente tema, esperando pues que nuestros participantes hayan logrado superar sus expectativas y del mismo modo pues puedan haber aclarado algunas dudas que tenían respecto a este tema. Muchas gracias, licenciado. Muy buenas noches.
Buenas noches, hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos. Gracias.